programa Nicaragua al Día y nos encontramos con el pastor Lester Dávila. Él es de la iglesia Monte de los Olivos, pero también, ¿verdad?, lo hemos visto en las diferentes plataformas sociales compartiendo temas de mucho interés, temas que tal vez no se comparten abiertamente en otros lugares, pero el pastor siempre ahí está pendiente a la luz de la palabra. Y pastor, tenemos este tema que hemos denominado el día de hoy, mis hijos y la agenda LGBT, y vamos a hacer la primer pregunta, ¿verdad? Y si usted tiene una pregunta, escríbanos a nuestro WhatsApp 81 85 38 38 o aquí mismo también en la transmisión. Ok, según la Biblia, ¿se nace homosexual o es producto del contexto del individuo? Porque últimamente se ha estado dando, ¿por qué yo me voy a avergonzar de una condición en la que Dios me creó así? Yo no tuve la culpa. Así nací, yo no tengo la culpa. Cuéntanos, pastor. Bien, buenos días a todos, bendiciones. Antes que nada quiero felicitarles. Amén. Qué buen tema han Amén. elegido, estimados. Y es una gran bendición. Un saludo para todos los que están conectados. Y compartan, si no has compartido esta transmisión, te invito a que lo hagas porque a alguien vamos a bendecir. Amén. Yendo a la pregunta, en realidad nadie nace homosexual. La Biblia es muy clara al respecto. Cuando nosotros vemos Romanos capítulo 1, en el versículo 24 en adelante, vemos que la homosexualidad es producto de la desobediencia. Y cada persona que es homosexual es porque es una elección, es algo que él ha tomado. Y para los cristianos afirmamos que la homosexualidad es una elección y es una desviación sexual, por ende no podemos aprobarla desde ningún punto de vista. Exactamente. Ahora, pastor, lo menciono porque incluso hoy en día, especialmente en las redes sociales como TikTok y eso, ha estado saliendo como una corriente tan fuerte donde personas que tal vez en algún momento conocieron de Dios y comienzan a decir, pero es que el Señor me hizo así, es que yo no voy a pelear, esa es mi identidad. Y comienza a traer mucha confusión tan fuerte en la vida de las personas. Entonces, estar claro que a la luz de la palabra, esto no es así. Quiero dar un dato de la luz de la Biblia, como dice el pastor, y un dato de la parte científica de Francis Collins, un médico genetista y doctor en química física, y tiene muchos otros títulos. Y él hace un artículo donde dice que en el genoma humano no se encontró el gen gay. La determinación de la orientación sexual no viene incrustada en el ADN. Si usted se cree mujer siendo hombre, su situación o problema no está en la genética, está en la mente. Este es un artículo científico, comprobado científicamente. Este no es una persona cristiana, simplemente es una persona que estudia la genética y a manera científica lo podemos ver también. Obviamente la Biblia lo corrobora, la Biblia lo dice, y también de la parte científica nos damos cuenta que el gen gay, como muchos lo quieren poner, no existe. Solo un dato por ahí. Con relación, quiero agregar algo importante con relación a lo que decía Rebeca. Hay una línea muy peligrosa que se llama la nueva tolerancia. De hecho, yo les invito a que puedan buscar uno de los libros, quizás yo se los comparto en algún momento. La nueva tolerancia es ese pensamiento. O sea, tú tienes que aceptarme tal y como soy, porque Dios así me acepta. Y en realidad ese es un pensamiento nuevo, es una filosofía, por supuesto, un pensamiento filosófico muy peligroso. Cierto. De hecho que cuando hablamos bíblicamente tenemos que entender que Dios es muy claro al respecto. La homosexualidad es y seguirá siendo un pecado. La Biblia no evoluciona, los pensamientos evolucionan, las teorías evolucionan, pero la palabra de Dios no cambia, es la misma. Así es. Wow. Ahora, esto va ligado con esta próxima pregunta, pastor. Ya para nosotros como cristianos, ¿es la homosexualidad un pecado mayor que otros pecados o cómo es a los ojos de la palabra? Fíjense que cuando nosotros leemos, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10, ustedes van a encontrar una lista de los pecados. En realidad, muchos resaltan la homosexualidad, pero la homosexualidad no es el pecado mayor o no es un pecado más grande que los otros pecados. Si leemos esa escritura, vamos a encontrar un sinnúmero de pecados más que la Biblia menciona, que por supuesto no
los califica. Nosotros aprendemos a hacer alguna categoría, pero en realidad la Biblia no lo es. Así que, en resumen, la homosexualidad es un pecado más, no es mayor que la mentira, no es mayor que robar. La homosexualidad es un pecado igualmente ante Dios como todos los demás pecados. Ahora, como todos los demás pecados, si un ladrón, si un fornicario, si un idólatra busca a Dios, se arrepiente y permite que Dios transforme, porque es Dios el que transforma. Uno dice, cuando cambie voy a ir a la iglesia. No, Dios es el que transforma. También entonces puede ser transformada la vida de alguien que tiene prácticas homosexuales. Por supuesto. Y una de las evidencias son muchos testimonios que hay de personas transgéneros, personas homosexuales que hoy en día están testificando de Cristo. ¿Por qué? Están testificando de Cristo, de ese pasado homosexual que tuvieron. Así que en realidad Dios lo perdona. Dios está abierto para todas aquellas personas que quieran venir a Él, entre ellos los homosexuales. Nosotros como iglesia, quiero dejar bien fundamentado este aspecto, no es el problema solo con los homosexuales o con la creencia homosexual, es con todos los pecados. Ahora, yo comentaba algo y es importante, Einar. Lo que pasa es que nosotros, como que cuando vemos una conducta homosexual, nos sorprendemos. Sí. Y si vemos un mentiroso o un ladrón, como que menos nos sorprendemos, ¿no? Nos ponemos Nos como en sorprendemos una balanza. Nos sorprendemos menos, pero en realidad Pecado, ante pecado. Dios es un pecado. Así es, así Igualmente el robar, el mentir, como ya lo dije antes, es igual que la homosexualidad. Pastor, ¿cuál debería o cómo la iglesia aborda este tema? Es decir, ¿cómo la iglesia, viene un homosexual, una persona a mi iglesia, cuál debería de ser la actitud de la iglesia ante una persona con ese comportamiento? Es un tema que lo hemos abordado. Yo le digo a la iglesia, ¿qué pasa si llega una persona homosexual y se sienta a la par tuya? ¿Qué harías? Muchos pueden discriminarlo, otros pueden correrlo, pero la iglesia tiene que estar preparada. Así es. Tiene que estar lista para recibir a los homosexuales. Los homosexuales son personas que necesitan y ellos viven en esa conducta lamentablemente porque su contexto lo ha influido. Y algo ha pasado en él que tiene que sanar. Y mientras no abordamos la raíz de ese problema de ellos, lamentablemente ellos no van a poder salir de ahí. Pero la iglesia tiene que estar abierta. La iglesia tiene que estar abierta a recibir a los homosexuales para que podamos ayudarles también. Hay iglesias que tienen métodos evangelísticos exclusivos para los homosexuales. Sí, y yo les doctora. felicito. Sí. Y muy excelente. Ahorita me estoy recordando una iglesia, Una iglesia en Monimbo. Niquinomo, en Monimbo, ¿verdad? Y cuando fuimos a predicar ahí, nunca se me olvida, tenían como un banner, De ¿verdad? la visión, de todos los la puntos visión. Y estratégicos. uno de los puntos de la visión, primera iglesia que yo miro que Sí. tienen en los puntos de Es su cierto, visión, sí. evangelismo a homosexuales. Y, o sea, estamos en Masaya, donde se ha visto, ¿verdad? Se ha conocido porque hay muchas personas así, pero ellos tenían esa misión. Y aparte que tienen dentro de la iglesia gente con testimonios poderosos que han salido de ese Y mundo. hoy porque son realmente- pastores. Y que hoy son pastores, ¿verdad? Sí, y hoy son pastores y eso es algo que nos hace pensar y nos hace recapacitar. Hablando de cómo el Señor transforma, creo que a Rebeca le conté hace como un mes, recibí un mensaje de alguien que yo he apreciado mucho, que estaba metido en las conductas homosexuales, una vida muy dura en esta situación. Y yo siempre lo amaba y le decía, vos sos mi hermano, y yo te quiero mucho, y yo creo que Dios tiene un plan poderoso para tu vida, y yo te veo como un predicador grande. Y hace un mes, nos desconectamos por mucho tiempo, no supe mucho de él, y hace un mes él me escribe y me dice, y me manda un escrito grandísimo, me dice, vine al Señor nuevamente, me arrepentí de todo esto, vi una transformación grande en mi vida, Dios, y eso me tocó mucho a mí porque es alguien porque hemos estado orando mucho. Cuando me di cuenta que cayó en esta situación, nunca lo despreciamos, nunca lo hicimos a un lado, siempre le decía, te amamos en Cristo Jesús, pero creemos que Dios puede hacer algo en tu vida.
y hoy por hoy está congregándose en una iglesia, no está aquí en Nicaragua, está en otro país, y Dios está restaurando su vida. Y algo que yo oraba con su mamá y le decía, nosotros no lo vemos como en la condición que él está, lo vamos a ver como un hombre de Dios, y lo importante que son las palabras, y eso es lo que está pasando en la vida de este joven, un joven de 25, 26 años, y así como decía el pastor, y tenemos que estar preparados como iglesia, amándolos como Cristo los ama, obviamente, y sabiendo que en Cristo Jesús siempre hay restauración. Amén. Y el pastor utilizó una palabra muy interesante y es la palabra influye, influencia. El tema de hoy es mis hijos y la agenda de diversidad sexual. Pastor, ¿cuál debería de ser aquellos parámetros que nosotros como padres debemos de cuidar para preservar como esa sal y luz a nuestro hijo y a nuestras futuras generaciones? Recuerden que estamos viviendo en una época difícil, como nunca, una época donde las redes sociales, las diferentes plataformas, los medios de comunicación están apoyando de una manera grande, pero extraordinariamente grande a esta comunidad o a este movimiento. Sí. ¿Y qué hacer? Yo creo que el blanco de este movimiento es nuestros hijos, o son nuestros hijos. Porque nuestros hijos son los que están consumiendo la televisión, consumiendo videos. Y sorprendente que en todo lo que nosotros vemos, por lo menos en la mayoría de estas cosas con este movimiento, siempre llevan un mensaje subliminal. Sí. Hay una bandera, hay colores, eso está en la ropa, en la comida, en los objetos que compramos. Podemos ver muchos signos que promueven esta comunidad. Y claro, los niños, como es un color muy llamativo, que de hecho es el color del arco iris, y como es un color muy llamativo, los niños les gusta mucho. Estamos viviendo en la era de un adoctrinamiento fuerte Sí. hacia nuestros hijos. Y los padres que me están viendo en este momento, yo quiero decirles, tenemos que estar alerta. ¿Qué es lo que están viendo nuestros hijos? Nos preguntaban, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo debemos hacer para controlar que nuestros hijos no sean adoctrinados por un pensamiento totalmente contrario a la Biblia? Pues lo que tenemos que hacer es supervisar qué es lo que nuestros hijos ven, qué es lo que nuestros hijos están observando, qué es lo que están compartiendo, qué es lo que están consumiendo. De ese modo, si tenemos un estricto control, nuestros hijos pueden consumir cosas productivas. Ahorita me estoy recordando que el pastor Armando Osorio, ¿verdad? Que por cierto vive en Los Ángeles, nos estaba compartiendo cómo ahora la agenda se extiende hasta muñequitos, ¿verdad? Así es. Y por eso es lo que decía el pastor, tenemos que ver qué es lo que están consumiendo nuestros hijos, ¿verdad? Y en ese muñequito era Elmo prácticamente, de Plaza Sésamo, y versión en inglés, sí. Y la cosa es de que él está un poquito triste, ¿verdad? Entonces llegan todos los amiguitos y le dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, es que no les he confesado algo que yo vivo, pero siento que si lo hago me van a rechazar. No, dilo. Y la cosa es que él les confiesa que a él le gustan, ¿verdad? Los niños, y siendo él un niño. Y entonces, no, pero no te preocupes, así te queremos. O sea, ¿cómo están metiendo en algo para niños que debería ser un muñequito que se enfocan en el juego, en otra cosa de valores, están metiendo esa mentalidad, ¿verdad?, de parte de la agenda LGTBI. Entonces, el cuidado que uno se debe tener, lo mismo en otros muñequitos, usted mira la banderita y comienza obviamente con ese tipo de situación. Entonces, creo que como padres sí tenemos que estar alerta, sí tenemos que estar ahí, qué es lo que están consumiendo nuestros hijos. Y a eso vamos con esta última película que vino de Disney, ¿verdad? De Y eso es lo que, Así lo que es. suele suceder y lamentablemente esta era tecnológica tiene un filo bueno y un filo malo y un papá lo que hace es le da una tableta, le da algo a un niño y ahí lo deja simplemente para que esté entretenido. Pero así como decía el pastor, o sea, ¿qué están consumiendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo? Es una estrategia, es una guerra atroz directamente contra el subconsciente, contra la mente, y de manera sutil, o sea, de manera sigilosa, se van metiendo poco a poco, y muchos dicen que son extremistas, qué barbaridad que dicen esto. No, pero es que nosotros vemos el mundo espiritual, conocemos el mundo espiritual, nuestro fundamento es la Biblia, y estamos mirando cómo sutilmente se va metiendo.
metiendo poquito a poquito por muñequitos, por las redes sociales, por diferentes lados, pero tenemos que estar pendientes. Nosotros con Suri no era en esta parte del entrenamiento, en la parte de la orientación sexual, sino era uno de los videitos que ella estaba mirando, decía algo que tenía que ver, nos va a llevar el demonio, nos va a llevar el demonio. Y cuando nos dimos cuenta que estaba ese videíto, que estaba todos los muñequitos bonitos, pero de repente fueron un par de frases, o sea, automáticamente uno tiene que estar alerta. ¿Qué es lo que se está metiendo en el subconsciente de los niños desde pequeñitos? Satanás no perdona edad, sexo, raza. Satanás viene a destruir, matar, a llevarse a nuestros niños y a todos. Pero ahí como padres, como iglesia, como cristianos, como ministros, tenemos que estar alertas. Y algo que hablaba con Rebeca y le decía es de que sí es cierto que la agenda, sí es cierto que la estrategia del enemigo está fuertemente, pero lo único que refrenamos las artimañas del diablo somos la iglesia del Señor. Satanás no puede ir más allá porque la iglesia del Señor nos ha dado la autoridad para frenar todas las maquinaciones del enemigo. Y mucho más hoy tenemos que activar más nuestro discernimiento y levantarnos a favor de nuestros hijos y sobre nuestra familia y levantar una voz y decir que la palabra prevalecerá para siempre. Y tomando lo que dice Eduardo, vemos cómo la planificación de esta agenda no solamente está en las plataformas de lo que vemos, sino también en la moda. Recientemente Disney lanzó una colección que se llama la colección del orgullo y tiene que ver con todo lo que es la parte de la campaña de la diversidad. Y no queda ahí, sino también a nivel político. Vemos cómo hay gobiernos, hay países que han abierto sus puertas de la política para impulsar esta agenda. Y eso no significa que esté bueno. Y por otro lado, la parte cultural y cómo tocan emociones y sentimientos, pastor. Porque una de las frases más emblemáticas de esta comunidad es love is love, amor es amor. Entonces, es lo que dice ellos, la filosofía. Que exactamente. Entonces ellos escudan toda esta inmoralidad dentro del amor. ¿Qué podemos decir eso, pastor? ¿Es amor cuando hay una relación entre hombre con hombre? ¿Eso es amor o qué hay detrás de eso? Como ya lo hemos afirmado, la homosexualidad es una desviación sexual. El amor, según la Biblia, entre parejas es el amor entre parejas heterosexuales. No hay otro establecimiento en la Biblia, no hay otra manera. Yo creo que el pensamiento de nosotros sigue siendo el pensamiento que era de la OMS antes, en 1948. ¿Cuál era, pastor? Ellos en 1948 establecieron entre las enfermedades de trastorno mental, en esa categoría iba la homosexualidad. Wow. Lo que pasa es que el pensamiento fue evolutivo. En 1990 ellos deciden eliminar la homosexualidad de trastorno mental y dicen que ya no será una enfermedad. Por eso yo decía, el pensamiento científico es evolutivo. El pensamiento de la Biblia siempre es estático, se mantiene. Y esta manera de que ellos utilizan para justificar amor, en realidad no es amor. Es una manera de justificar algo injustificable. No se puede justificar el pecado por muchos nombres que le demos o por muchos nombres que nos den a nosotros, homofóbicos, intolerantes y cualquier nombre que quieran decirnos por no aceptar una relación antibíblica. Ahora, pastor, ¿qué consejos le podemos dar a un padre de familia, a un familiar, X, primo, hermano, que sea, y de repente comienza a ver esos comportamientos en un familiar o hay tantos casos, o de repente puede ser el comportamiento de un familiar, de un hijo, o puede ser que el hijo se hizo amiguito. Usted sabe que uno siempre tiene sus compinches en la escuela, ¿no? Y su compinche resulta que tiene... ¿Qué consejo, cómo manejamos ese caso? Yo quiero poner un ejemplo vivido con mi niña, tiene ya casi 6 años, y en un momento fuimos a buscar juguetes, y recuerdo que quizás ella tenía 2, 3 años, ella quería un juguete de varón, con ese perfil. Y en ese momento, yo como padre, tuve que enseñarle a ella que ese no era un juguete para ella, porque es un juguete hecho directamente para un varón. Entonces, ¿qué hacer? Es nuestra responsabilidad paterna.
Los niños crecen y vienen, los niños vienen sin saber nada. Recordemos que los niños van construyendo ideas, valores, principios. Los niños no saben eso es parte de la construcción. Por eso la ideología de género dice que el género es una construcción social que nosotros hemos hecho y que por eso ellos quieren traer un pensamiento liberal. En realidad no es un pensamiento nuestro, es un pensamiento de Dios, porque Dios así lo estableció. Entonces, la responsabilidad paterna juega un papel importantísimo en el momento donde los hijos tienen confusión, porque van a tener confusión, no solamente en este aspecto, en muchos aspectos. Entonces, padres, debemos estar preparados para enfrentar un comportamiento homosexual o afeminado en nuestros niños. Debemos corregirlos. Si no lo hacemos, yo me pongo a pensar, ¿qué tal? Digo yo, bueno, voy a comprar el juguete a la niña porque eso es lo que ella quiere. Porque eso es lo que enseña la ideología de género. Tienes que darle libertad. Si tu hijo quiere eso, tienes que dárselo. No, porque los hijos no saben discernir. Y como no saben discernir, nos corresponde a nosotros enseñar los valores y los principios. Entonces yo creo que lo fundamental es nuestra responsabilidad paterna. El cuidado, porque es otra de las cosas importantes y quiero también decirlo. Ojalá esa persona pueda ver este video porque es un testimonio. Recuerdo que en una de las noches que yo estuve predicando, alguien pasó a recibir a Jesús. Y cuando yo oré, ese muchacho se quebrantaba, lloraba y lloraba. Y yo me preguntaba, ¿qué será? Algo tiene que estar pasando. Y al final yo me acerqué a él y me comienza a contar todo. Él se vestía de mujer, practicaba la homosexualidad. Y me dice, y yo le dije, ¿qué te llevó a hacer eso? Y me dijo, alguien me violó cuando yo tenía 7 años. Y yo no voy a generalizar, porque sería una tontera generalizar, pero muchos de los casos de los homosexuales es producto de violaciones cuando ellos eran niños. Ahora, ¿qué hacer? Volvemos a la responsabilidad paterna. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Con quiénes están? Decía Einar. Nuestros hijos se relacionan y toman amiguitos. Entonces, ¿quiénes son los amigos? ¿Cuál es el contexto que está rodeando a tus hijos? Aquí la clave es paternidad. Así es. Amén. Poderoso. Wow. Me estoy recordando, y esto, pastor, así me gustaría, ¿verdad?, que lo podamos mencionar, porque el problema es que como iglesia son temas que no hemos querido tocar muchas veces, ¿verdad? Y muchas veces cuando lo tocamos, lo hacemos de manera bastante, incluso hasta violenta. ¿Y qué pasa con ese pecador que está en ese mundo, verdad? Y entonces entra en una crisis donde dice, ¿para qué me voy a acercar a la iglesia, verdad? Y entonces, ¿cómo podemos nosotros orar por ello? Hemos conocido y hemos lidiado, ahorita que mencionó ese caso, me estoy recordando que una vez, por algo que pasó en una iglesia que se dañó un transformador, me tocó predicar en la calle. Y ese día nos tocaba hablar de Gedeón, y nunca se me olvida, un muchacho cuando hacemos el llamado, pasa pero llorando, ¿verdad? Obviamente se miraba un poquito bajo efectos o de droga o un poquito de alcohol. Pasa llorando y me dice, mi nombre es José y yo soy un pecador y mi familia no me quiere porque yo soy homosexual, pero yo necesito a Dios. Esa, la necesidad de Dios y cómo el venir y mostrarle, Dios puede transformar tu vida, Dios puede cambiarte. Has creído una mentira que el enemigo, por lo mismo, ¿verdad?, víctima también de abuso sexual. Y entonces, ¿cómo nosotros como pastores, como líderes, podemos ayudar a que haya una iglesia que sepa dar ese mensaje de restauración en el Señor? No me refiero a la cultura de tolerancia, que es lo que ha venido a traer mucha confusión. Incluso en Estados Unidos hoy en día hay, y lo digo entre comillas, iglesias que están dejando que homosexuales ministren porque Dios los acepta así son, así fueron hechos, y ir en contra de la naturaleza de lo como Dios los creó está mal. No sé qué Biblia están leyendo, pero eso es una nueva corriente que ha estado tomando mucha fuerza en Estados Unidos. Pero pastor, ¿qué podemos hacer nosotros para también alcanzarlos a ellos, que son personas que necesitan de Dios? Claro. Yo enseño
y teológicamente se enseña el proceso de la santificación, y lo voy a relacionar. Correcto. Cuando una persona llega a Cristo, comienza un proceso de santificación. Santidad inmediata, santidad progresiva y santidad total. Nosotros ahora todos nos encontramos, los que ya tenemos años de conocer al Señor, en una santidad progresiva. Llegaremos a una santidad perfecta, total. El problema es que muchos no entienden que así como el homosexual, el mentiroso, el ladrón, llega a Cristo, entra en un proceso de transformación. Así es. Por ejemplo, si un afeminado llega al camino del Señor, este chico o esta persona llevará un proceso para ir cambiando ciertas conductas que él hace. Es cierto. A veces la inmadurez de muchos creyentes es que quieren ver a una persona de la noche a la mañana transformada. Así es. Ese es Así el es. problema. Y ese es un error. Es cierto. Y lo quiero afirmar porque eso no es tolerancia, Así es. eso es compasión. Correcto. Es muy Misericordia. diferente, Así no es, apoyamos, así es. no es que estamos de acuerdo que lleve 2 meses en la vida cristiana y de repente siga mintiendo, no, es que estamos en compasión, lleva un proceso. Llegará un momento donde esta persona entra en una etapa de mucho cambio, de mucha convicción, y entonces vamos a poder comprender que el Señor ha venido trabajando por proceso. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿O cómo debemos nosotros los pastores entender esto? Es un proceso. Si queremos ver, y tocando el ejemplo que toqué de la persona homosexual, a los días, como a la semana me dijeron, dejó de ir a la iglesia y volvió a vestirse como mujer. Pero hace como un año me mandaron un video donde él está quemando toda su ropa de mujer. Eso pasa. Qué bonito. poderoso. Es decir, él recayó después Sí. de que llegó a la iglesia, recayó por algún motivo y posteriormente se volvió a levantar. Hoy ese muchacho, ojalá que me esté viendo, es un testimonio vivo y yo sé que va a alcanzar a Amén. muchas personas. Amén. Entonces, puntualizando, Rebeca, Sí. tenemos que entender que es un proceso. Es un proceso. así. La iglesia tiene que entender, es un proceso. No es de la noche a la mañana el cambio de un homosexual. Llevará un proceso y estoy seguro que lo van a lograr Ahora- en el nombre de Jesús. Ahora, Pastor. hay un punto, montándonos en este mismo tema, pastor, y lo hemos notado, y yo sé que hay pastores y hay líderes que nos están mirando. Dentro de las congregaciones hay muchachos que tienen como algunas Ademanes, que le llaman. ademanes, y se nota un poquito de que son un poquito afeminados, están ministrando. ¿Cómo poder ayudar a estos muchachos que ellos con toda su fuerza, le digo porque esto nos llega en muchos casos y que estamos trabajando con muchos casos, son líderes, ministros, directores, aún pastores de jóvenes, pero por dentro luchan internamente con estos deseos que los llevan hacia un punto donde ellos en el fondo se sienten mal. O sea, ¿cómo poder ayudar a los que ya están dentro, están ministrando, pero están luchando por dentro con estas conductas? Tenemos que confrontar, miren, el pecado se confronta, Sí. pero se confronta de una manera compasiva. Así es, tomando el así principio es, de Pablo. así es. Pablo dice, cuando corrijas a algo, vosotros que sois espirituales, hacelo con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No vaya a ser que tú también vayas por el mismo camino o caigas en el mismo camino. Eso fue lo que Pablo trató de decir. Entonces, yo creo que tenemos que confrontar, tenemos que hablar con el chico, tenemos que decirle, mira, esta conducta no está bien. Y entrar en un proceso no solo de señalarlo, sino ayudarlo. Así es. con Y llevará amor, un proceso, compasión. pero debemos hacerlo, porque muchos por miedo quizás dicen, no, a lo mejor se nos va de la iglesia, a lo mejor se descarría, pero la confrontación, aunque duele e incomode en el momento, yo estoy seguro que va a producir un cambio extraordinario. Poderoso pastor. Y en eso quiero montarme porque a veces entendemos confrontación es como venir a golpearte con palabras. Lo digo por experiencia, muchas veces en mis células me pasó que me confrontaron al que andaba de fornicario, al que andaba al que andaba mal vestido, porque como usted hablaba, no solo estamos hablando de que el pecado no es solo el homosexualismo, hay diferentes que hay, pero el punto es que ese choque sin amor lo que produce es una herida en las personas.
Y debemos de estar prestos la iglesia dice que recibimos al pecador con amor para llevarlo a los pies de Cristo, ¿verdad? Y a ese énfasis queremos hacerte. Tú estás ahí en sintonía y dices, yo estoy batallando con todo eso. De repente tú puedes escribirnos al Messenger, al WhatsApp, al equipo acá de consejería, porque el amor de Dios está listo para todos nosotros. O directamente Todos al somos. pastor también puede escribir. Directamente al pastor. Todos somos pecadores de diferentes maneras y Dios, usted lo dijo, estamos en un proceso de santidad. Y Dios quiere hacer algo en tu vida. Así que yo quisiera, pastor, que usted también pudiera dar una palabra de esperanza a todas estas personas, todos. Y Dios, si estás viendo este programa y tú estás batallando en eso y no has tenido con quién hablar, de repente Rebeca decía los muñequitos y todos dicen, está bien. No, aquí hay un equipo que tal vez no te va a decir todo está bien, pero sí te va a enseñar el camino hacia el bien, que es Jesús. Amén. Yo creo que el peor error de cualquier práctica pecaminosa es adaptarse y verlo normal. En el momento de que una persona hace eso, lamentablemente cierra la oportunidad de arrepentirse, de corregir y crecer. Por ende, no podemos esconder ninguna conducta pecaminosa. Y aquí estoy hablando en términos generales. Amén. Sea lo que sea, adulterio, lascivia, fornicación, hay que reconocer y buscar ayuda. Si lo ves normal o te adaptas a esa condición, es un peligro. Entonces yo quiero decir a aquellos que están batallando con esta situación, llega o acércate a alguien de confianza, puede ser tu mamá, tu papá o tu pastor, no sé, a la persona que tú consideres que te va a escuchar, pero acércate, busca ayuda. Queremos ayudarte, queremos guiarte por el proceso del arrepentimiento. No veas normal, aunque la comunidad, aunque el movimiento gay diga que es normal, no lo veas así porque la Biblia tiene otro pensamiento distinto y contrario a la palabra del Señor. Así que yo te motivo a que tú puedas buscar a alguien que te asesore, que te oriente, que te ayude y que te aclare la situación por la cual tú estás pasando. Uno de los aspectos que creemos fielmente es la confesión. Confesar nuestras faltas a los demás hermanos es un principio bíblico. Confesarlo ayuda a liberarte y de ese modo estoy seguro que vas a salir adelante. Amén, así es. Dice Amén. por acá Luis Arauz, muy buen tema, hermanos, y la ideología de género va más allá de tener cuidado con los hijos cuando están pequeños. Esta situación está afectando a una persona ya mayores. Hay pastores que se han declarado que son homosexuales, hermanos en la iglesia están enfrentando esa situación en sus vidas. Solo Dios puede cambiar esta situación. Debemos rogar a Dios que su poder pueda liberar sus pensamientos. Como iglesia debemos saber tratar estos casos, no desechar a las personas que enfrentan una situación al tema que están tocando, y los varones de Dios debemos de aprender cómo darle seguimiento a estas personas. Y esta parte que dijo el hermano, gracias por su aporte, hermano Luis, es importante, seguimiento, porque muchas veces nos horrorizamos y los vemos como peste y no tocamos más y no, ni quiera Dios, yo ni me acerco con la fulana. ¿Y quién entonces va a apoyar a este tipo de personas? Y es un proceso, me acuerdo del testimonio, ¿cómo es que se llama el de Puerto Rico? Einar, si me ayudas a recordarme. Morrel, Ángel Morrel, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Él era conocido en Nueva York como la Paris Hilton trans, ¿verdad? Sí. Se había hecho cambios en su cuerpo, todo, ¿verdad? Llega el Señor y el proceso de cambios fue bien interesante porque su voz estaba bien afeminada. Y dice que él mismo comenzó a pedirle al Espíritu Santo que le ayudara y comenzaba a regresar a su masculinidad. Hoy en día está casado y con 2 hijos. Así Es un es. Ver el pastor, poder de y es un y es pastor. pastor. Y es pastor. Y cuando él a ese comentario, ¿verdad? De que Dios puede liberarte, comienza la gente, qué barbaridad, si vos fuiste gay por esos comentarios de odio, él dice, yo no estoy dando comentarios de odio, estoy diciendo, Dios puede transformarte porque eso no Amén. está correcto, ¿verdad? Y Así entonces, Y hay algo interesante en eso que vos contás de ese testimonio que tiene que ver con lo que usted dice del proceso. Uno, él ya estaba, lo único que le faltaba era, iba pronto a su cirugía para cambiarse el órgano. Sí. Ya él, ahí terminaba todo. Listo, todo. Es más, usted lo miraba en foto y uno, si no sabía la historia, creía que estaba viendo Sí, una total, dama. total. Completamente. Él mismo cuenta en el proceso, dice, hay momentos en que esos como demonios, dice, quieren hacerte retroceder.
y con lo que dice Rebeca, batallaba hasta que logré superar ese proceso. Entonces, es un proceso y no importa en la parte en que ya si te encuentras en la última faceta, como estaba él, de ahí Dios puede hacer algo maravilloso. Ahí podemos tenemos verlo. el antes Ahí y está, quién miren. es él realmente. ¿Qué le parece? ¿Cómo? Bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en Es un vivo acá. evangelista, un Lo hemos evangelista. tenido en el ayuno también y la verdad que su testimonio es poderoso. Nos escriben Amén. por acá, dice Darry Marenco, saludos, Dios les bendiga desde Bilbao, España. La pregunta que siempre hacen, ¿se hacen o nacen? Pero lo hermoso es que estas personas tienen todavía esperanza en Cristo. Así Tuvimos la es. oportunidad de contestar esa pregunta prácticamente al inicio de este programa para que ahí vaya a chequearlo. Ahí Míralo. tenemos, Por miren. ahí tenemos con Familia ya. su Pastor bebita. Ángel Morrell Y y está su embarazada familia. ahora. La Wow. esposa Y para hay su segundo muchos bebé. testimonios así de personas. O sea, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay En Cristo restauración. hay Y esperanza. realmente una cosa que yo quería aportar es que toda sociedad se rige por 7 esferas. Y yo tengo la lista de esas 7 esferas y son familia, economía, gobierno, religión, educación, medios de comunicación y las artes. Necesitamos como iglesia orar para que hayan hombres y mujeres ocupando esos lugares. Porque a raíz de que hombres y mujeres que no tienen temor de Dios han ocupado lugares en esas 7 esferas, una pequeña minoría hace mucho ruido en el planeta y está afectando a las familias. Una de las esferas bien sensibles que está siendo bien afectada es la educación. De hecho, pastor, en Chile ya se está enseñando, ya es parte del pensum ya es de la parte, sí, es educación desde la primaria, la diversidad sexual. ¿Qué va a pasar el día que en nuestras escuelas le entreguen a nuestros hijos un documento que le diga la diversidad es normal? Necesitamos urgentemente orar para que usted, yo, la gente correcta, la gente con temor de Dios, ocupe lugares en esas 7 esferas. Solo agregar algo. Ahora que Dios me dio la oportunidad de estar en España, hablé con unos pastores y hermanos de la iglesia que ellos envían a sus hijos a colegios públicos por la situación económica. Y tuve la oportunidad de ir con el pastor a recoger a su hijo al colegio. Y cuando llego al colegio público, está la bandera, eso fue en Bilbao, está la bandera del movimiento gay. Está la bandera. Wow. Y me dice el pastor, usted no sabe la lucha que hacemos constante con nuestros hijos en este país porque le mandan a hacer drama, actividades que tienen que ver con este movimiento. Ahora, esto está pasando en Europa y lo ven ya normal. Estados Unidos. Igual. Estados Unidos. Sí. Ahora, eso llegará en algún momento en países que ya está, en Costa Rica, en Nicaragua, que es parte de la agenda que ya está detrás. No creamos que eso no está, está en movimiento. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que prepararnos. Vienen tiempos complicados, difíciles, que si no estamos preparados, estimados hermanos, nuestros hijos pueden ser las próximas víctimas. Así que mucho cuidado. Excelente. Bueno, gracias, pastor. El tema nos ha tomado. Por ejemplo, me estoy recordando que en Canadá, si un pastor se niega a casar una pareja homosexual o de lesbiana, o en algunos estados también. O en algunos estados, ¿verdad? Va a la cárcel. Y entonces creo que por eso es muy importante estar en oración y, como decía Axin, el que como hijos de Dios estemos influyendo en cada una de estos 7 montes o estas esferas. Dice por aquí un último mensaje, dice, bueno, aquí en España los niños, por aquí se dice que ellos tienen derecho a decidir si ser niño o niña. Por eso necesitamos estar alerta a nuestros hijos. Saludos al pastor, lo que el pastor estaba amén, así diciendo. Es. Y bueno, ¿y cuántos casos ahora ha salido como el enemigo, verdad? Incluso lo que pasó con la situación de Iota, trajo mucha confusión en otros que tal vez no, porque esta generación no está leyendo la Biblia, entonces están siendo pastoreados por influencers, por YouTube, por redes sociales, y eso ha traído mucho. Que yo quería tocar, y es que urgentemente necesitamos a los padres, a los mentores, a los líderes, volver a la Biblia, a los fundamentos, a las sendas antiguas,
porque como decía el pastor, esto viene atroz, es un monstruo que viene a arrasar aparentemente con todo. Pero ¿cómo nos vamos a preparar? Enraizando nuestros fundamentos en la palabra para conocer la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Por eso urgentemente necesitamos, como iglesia, como ministro, como hijos, como padres, instruir a nuestros niños Así en la es. palabra, y cuando vengan estos ataques, la verdad va a salir a luz y siempre va a prevalecer. Amén. Pastor, si nos dirige en oración, por favor, en estos momentos. Sí, me gustaría orar Sí. especialmente por las personas que están en este proceso y tienen confusión. Yo quiero invitarte a que ores conmigo. Señor, en este momento yo te presento a todas aquellas personas que en este momento están batallando con identidad de género. Han sido influenciados por pensamientos filosóficos, han sido influenciados por este movimiento y ahora dentro de la iglesia tienen alguna confusión mental. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que ellos puedan ser libres, que puedan, Señor, ser liberados de esta atadura en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te rogamos que cuides a nuestros hijos, cuida a nuestra generación. Señor, trae un avivamiento, un despertar a nuestra generación, y que nuestra generación te busque de corazón y que vuelva la palabra, porque, Señor, esa es la manera más correcta de poder hacer frente a estos movimientos antibíblicos. Señor, oramos por nuestra generación, oramos por nuestros hijos y te pedimos que tu bendición esté con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Pastor Lester, por acompañarnos el día de hoy y juntos compartir de este poderoso tema. Así que, bien, nos vemos mañana con el favor del Señor. Bendiciones.